Un día más que se va colando de contrabando, como dirían mis amigos admirados y queridos Mario Masitelli y Joan Manuel Serrat. Aquí estamos, un día más en La Brújula, transitando nuestro segundo año en el aire y bueno, con un programa como siempre, lleno de información y de opinión. Un programa que trata de reflejar las preocupaciones y los anhelos de nuestro pueblo y de esta patria grande que es la América Latina, que está viviendo días de convulsión, días complejos, días que nos tienen que llevar a una reflexión sobre lo que está pasando en nuestra querida América. Sobre eso vamos a hablar hoy. Tenemos previstas un contacto con Carlos Méndez, que nos va a estar llamando en unos minutos. Después vamos a tomar contacto con el doctor Villaverde, exdiputado del PT en Brasil, es catedrático, una persona a la cual nos interesa consultar sobre la realidad brasilera y además que también nos acompañe en una reflexión sobre lo que está pasando en Bolivia y en Chile. Hoy también vamos a tener la palabra, como decía anteriormente, de Carlos Méndez sobre lo que está aconteciendo en este momento en Chile con el paro general, lo que ocurrió ayer con el Superlunes. Vamos a estar hablando con Sánchez Gamboa Mentor, que es docente, investigador ecuatoriano, doctor en psicología clínica, licenciado en ciencias sociales y políticas, autor de numerosos libros y artículos, una personalidad de la política y de la intelectualidad ecuatoriana, además dirigente del movimiento de los pueblos originarios de Ecuador, para que también nos cuente en qué situación se encuentra el Ecuador en este momento y nos dé su mirada sobre lo que está pasando en la hermana nación de Bolivia y lo que está pasando en Chile y en nuestra América en general. Así que esto se va a completar después con un contacto a las 12:30 con Carlos Russo, desde Mendoza también nos va a informar sobre lo que está pasando allí con un tema que es central, que es el tema del agua, ¿sí? Así que bueno, un programa con mucha cuestión para analizar y para discutir. También nos acompaña hoy en la mesa Daniel Pérez, que es nuestro soporte en la parte de redes. Gracias, Daniel, por acercarte para cubrir la ausencia de Mario. No, gracias a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Bueno, y como ustedes saben, esto puede salir al aire gracias a nuestro operador, nuestro amigo Héctor Didío, que está detrás de los controles y hace que esto sea posible. Queremos mandar también un saludo a las audiencias de las radios que nos repiten en el interior del país, un saludo para Radio Fénix en Corrientes, a todos los correntinos que nos escuchan, un saludo para Radio La Paquita allí en los Andes, en Mendoza, en Uspallata, un lugar hermoso, y bueno, y para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes y las distintas aplicaciones, también vaya nuestro saludo. Sabemos que nos están escuchando en Neuquén, nos están escuchando en Salta, nos están escuchando en Bariloche, donde está en este momento nuestro querido amigo Mario. Nos están escuchando en San Martín de los Andes y bueno, en distintos lugares del país. Nos están escuchando alrededor de todo el mundo a través de la página del canal de YouTube de La Brújula en la Luna, que invito a todos los que estén interesados en escuchar los reportajes que se han hecho a lo largo de estos casi 14 meses de actividad en la radio. Van a poder encontrar segmentados los distintos reportajes que ha hecho Mario y que ha hecho Daniel a lo largo de ese tiempo. Bueno,
Y antes de tomar contacto con nuestro primer entrevistado, queremos hacer una mención nuevamente a lo que está pasando en la hermana República de Bolivia. Lo primero para decir es que afortunadamente, como ya sabemos, el presidente Evo Morales se encuentra resguardado bajo asilo político no sé si ya llegó, me imagino que ya está en la Ciudad de México, asilo que fue otorgado por el gobierno mexicano y por la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Sabemos que también intervino Alberto Fernández en esa gestión, lo cual nos parece realmente muy atinado. Bueno, México tiene una tradición histórica respecto al asilo político, siempre ha sido un país que ha acogido a los distintos perseguidos políticos. En el caso de la Argentina, en épocas difíciles para la Argentina, fue una patria que se abrió a recibir a muchos exiliados allí en la Ciudad de México. Sí, García Linera también creo que ya está en México, no viajó junto con Evo, sino que viajó vía Perú, pero creo que ya está en México también. Bien, y un par de menciones porque queremos reafirmar ahí nuestra mirada sobre lo que está pasando en la hermana República de Bolivia. 2 o 3 cosas simplemente para recordar. En primer término, queremos reivindicar el gobierno de Evo Morales. Nos parece que ha sido uno de los gobiernos más destacables de nuestra América en los últimos decenios. Un gobierno que ha tenido éxitos muy importantes, no solo en la economía, donde ha logrado, entre otras cosas, sacar de la pobreza a más de un 20% de la población. Estaban con un índice de pobreza extrema del orden del 37%, eso lo han logrado bajar al 17%. Han logrado llevarle a otro 20% que no tenía electricidad eléctrica. Han tenido un éxito rotundo con los planes de alfabetización y hoy Bolivia es uno de los países libres de analfabetismo, lo que le significó un reconocimiento de la UNESCO a esa acción del gobierno de Evo Morales. Ha sido una reivindicación histórica de más de 500 años de lucha de los pueblos originarios por gobernarse, ¿no? Una población mayoritaria que ocupa el suelo boliviano y que había estado durante 500 años marginados del gobierno de ese suelo. Esto se recuperó con el gobierno de Evo Morales, con lo cual nosotros queremos hacer un tributo a ese gran gobierno y a ese gran gobernante que fue Evo Morales. Queremos decir con todas las letras que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado, ¿sí? No hay tutía ahí, hay intervención directa de las Fuerzas Armadas, de los organismos armados como la policía, ¿sí? Lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado y que está basado en cuestiones muy terribles como, digamos, el odio racial, como también obviamente hay un trasfondo económico porque Evo afectó intereses concentrados de la economía, como por ejemplo el gas, y sabemos que este personaje nefasto que es Camacho es representante histórico de los sectores del gas. Bueno, ahí se han movido muchas cosas, también se ha movido el panorama internacional, no por nada hubo un reconocimiento casi inmediato de Trump al golpe de Estado, aunque todavía no tienen gobierno constituido. Entonces, 3 cosas queríamos decir: reconocimiento al gobierno de Evo Morales como uno de los grandes gobiernos de nuestra América en estos últimos tiempos, condenar enérgicamente esto que fue un golpe de Estado y no queremos nunca más que las Fuerzas Armadas de ningún país
tutelen las democracias, tutelen a los pueblos de nuestra América. Y en tercer lugar, sí, también queremos reconocer que se cometieron errores, ¿sí? La lucha por consolidar la democracia y las repúblicas no es una lucha formal, no es un formalismo. Es una lucha real que a la humanidad le ha llevado cientos de años, ¿sí? Hace menos de 100 años en España se mataban cientos de miles de personas defendiendo la República. La República tiene un valor y debemos cuidarla. Y en eso debo decir que Evo se equivocó. No tendría que haber forzado una reelección. Sabemos que esas cosas a veces surgen por presiones de la dinámica propia del proceso político, pero venía de un gran gobierno y tendrían que haber buscado una manera alternativa que no violentara la Constitución que ellos mismos habían logrado, una gran Constitución, la gran Constitución del gobierno plurinacional de Bolivia, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, no sé si tenemos a Carlos Méndez en línea. Carlos, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Escuchaba que estabas analizando la situación de Bolivia. Sí, nosotros queríamos reafirmar, primero, respecto a lo que dijimos, ¿no? Las tres cosas. El gobierno de Evo ha sido uno de los grandes gobiernos populares en estos últimos años en nuestra América y merece nuestro reconocimiento por los grandes éxitos que tuvo, no solo en la parte económica, sino a nivel social, a nivel cultural, el analfabetismo, la infraestructura, la recuperación de del gas, del petróleo, del litio para el pueblo boliviano. Un gran gobierno. Condenar enérgicamente esto, que no se puede dudar que ha sido un golpe de Estado. No, que es un relato que se está cayendo a pedazos. Sí. La propia ex canciller argentina, que fue parte del equipo, el mejor equipo de los 50 años, de los últimos 50 años en Argentina, acaba de decir sin pelos en la lengua que lo de Bolivia es un golpe de Estado. Y que es realmente un bochorno que nuestro actual presidente actual canciller no hayan condenado como corresponde este golpe de Estado. Y finalmente también corresponde hacer una crítica a las cosas que se hicieron mal, porque convengamos que ahí se forzó una situación para la continuidad de Evo en el gobierno que violentaba de alguna manera la Constitución que ellos mismos habían impulsado. Y que, la verdad, nosotros lo entendemos desde nuestra modesta opinión, habría que haber encontrado otro camino, ¿sí?, para continuar con el proceso de transformación en Bolivia. Es lamentable porque, digamos, en la práctica acá, porque acá se habla mucho, ¿no es cierto? Se habla mucho del, obviamente las críticas al modelo neoliberal, pero cuando se dice, ¿cuál es la propuesta alternativa? Evo Morales aplicó una alternativa al modelo neoliberal y eso tuvo efecto. Exacto. Efectos, digamos, que permitía un crecimiento del 4 y tanto % anual. Es algo extraordinario. O sea, yo escuché al embajador boliviano acá en La Plata en una visita que hizo y me llamó la atención cuando explicó el modelo económico que ellos estaban aplicando, y espero que continúe dicho modelo. Aplicaban, digamos, yo le encontré, digamos, que como que me parecía algo conocido, y ellos estaban aplicando las tres áreas de la economía que aplicó Salvador Allende en su gobierno de la Unidad Popular. Claro. Entonces había un área estatal, ¿no es cierto? Hay un área estatal, digamos, que hicieron de la recuperación de las energías naturales que tiene Bolivia, estatizaron aquello, pero también mantuvieron, digamos, una economía mixta, y por otro lado una economía privada. La economía si nosotros decimos... decimos... digamos, acá ese dicho modelo, digamos, las cosas por su nombre, acá no se aplica. Claro, nosotros decimos escúchame, aquí nadie lo propone. Bueno, nosotros
venimos discutiendo hace tiempo que tenemos que ir a una economía también, como vos decís, de los tres sectores, pero digamos, donde necesariamente necesitamos un Estado fuerte, porque no hay posibilidad de tener un país desarrollado y un país equitativo sin un Estado fuerte. El mercado ocupa un espacio que hay que dárselo, pero hay que desarrollar fuertemente lo que es la economía colaborativa, que nos parece a nosotros que se rige con otras leyes distintas a las leyes del mercado, ¿sí? Y que es lo que está creciendo y lo que tiene que crecer en el mundo, ¿sí? Porque el mercado nos lleva al desastre, ¿no? O sea, el capitalismo puro y duro nos lleva al desastre. Tenemos que ingresar en una nueva concepción de la era del trabajo, ¿sí? Donde no todo el trabajo está regido por el mercado. Y bueno, es lo que es el gran desafío, ¿no? De lo que tenemos que desarrollar. Pero yo decía, además, no sé si estarás de acuerdo, Carlos, con que durante mucho tiempo algunas cuestiones que tienen que ver con las formas democráticas se han subestimado en nuestra América, ¿no? Y nos parece que nosotros tenemos que hacer hincapié en que la construcción de una sociedad democrática requiere acuerdos dentro de la sociedad, y esos acuerdos hay que sostenerlos, hay que fortalecerlos, hay que darle vida. O sea, la lucha por la República es una lucha de la humanidad de miles de años, ¿sí? Claro. Y ha corrido mucha sangre para acceder a formas cada vez más democráticas. Entonces, nos parece que sí, siempre se puede mejorar, siempre podemos pensar en un modelo de mayor participación. La experiencia chilena, que es lo que nos vas a contar ahora vos, me parece que nos está llevando a esa reflexión, si cómo construir una sociedad y por dónde construir una sociedad que dé respuesta a las necesidades del pueblo, ¿no? Bueno, mira, coincido totalmente con tu comentario. Ayer yo me atreví a decir, ¿no es cierto?, de que la situación en que se encuentra la sociedad, el pueblo chileno, Chile todo, digamos, y de norte, esta vez sí, verdad, digamos, de norte a sur, no solamente en la capital de Santiago, se encuentra en un estado desde el 18 de octubre, se encuentra en un estado que yo definí como deliberativo. O sea, la gente, llamémosle el pueblo, como el nombre que se le quiera dar, la sociedad está deliberando, está pensando. Y probablemente, yo no conozco los detalles, también lo que tú estabas señalando en relación de cómo enfrentar el tema de la economía, porque si se quieren realizar reformas también en lo económico, en la administración de la empresa, donde también yo escuché algunos comentarios de algunos empresarios que ven la necesidad de que se reformen, digamos, la estructura empresaria, porque digamos eso permite una mayor productividad, no es porque por solamente por una cuestión de generosidad o de humanismo. Bueno, te hago un pequeño paréntesis. Mira, una noticia que salió publicada la semana pasada. Microsoft Japón tomó la decisión unilateral de ellos de eliminar un día de trabajo en la semana. O sea, en vez de trabajar 5 van a trabajar 4, están trabajando 4 días y lograron un aumento de la productividad del 39%. O sea, que en todos lados se está pensando, ¿sí?, en que hay que ir a una sociedad distinta, una organización distinta del trabajo. Claro, porque si no se reflexiona sobre estas cuestiones profundas, o sea, yo lo pensaba, o sea, porque ahora, viste, te digo lo de Chile, no quiero, acá digamos debía yo otra cosa, pero en el caso chileno, viste, ahora todos son buenos, digamos, todos quieren una reforma constitucional, una nueva constitución, bueno, estaban todos dormidos, de repente despertaron y ahora todos coinciden. Ahora la cuestión es el cómo. Y si esto va a ser profundo,
porque si en una semana más o cuando las cosas se normalicen en Chile, hablemos de los medios de comunicación, si van a volver a esos programas vagos y qué sé yo, y de adormecimiento de la gente, mostrando, bueno, todo lo que también aquí nosotros vemos, digamos, que es, digamos, que para pasar el tiempo y no llegar a los problemas, bueno, ahora, digamos, los periodistas se dan cuenta que la gente común tiene problemas de previsión social, de salud, y bueno, lo están dando a conocer. Antes no los daban a conocer. Entonces, bueno, pero es que volver, digamos, a hacer esa reflexión en todos los ámbitos. Me detuve en la cuestión de los medios, pero las reflexiones se deben dar en todos los ámbitos, ámbito de trabajo, ámbito de salud, ámbito de educación, etcétera. Vamos a ver, digamos, cómo se sucede este estado deliberativo en el cual se encuentra la sociedad chilena. ¿Vos y sabés hoy día, y lo habíamos anunciado ayer, hoy día es el paro nacional. Sí, el paro nacional de todos los sectores, que hace muchos años no se realizaba, y vamos a ver su efecto. Quería hacerte un comentario que me parece que es pertinente para conectar con el proceso que se está viviendo en Chile, que es un comentario que le escuché a Jean-Luc Mélenchon, el dirigente francés, respecto al movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que tiene un punto de contacto, ¿no?, con todas estas manifestaciones que pasan por encima de las estructuras políticas, ¿sí?, y ponen al pueblo en la calle como protagonista. Y él dice que hay un nuevo actor en la política, que es el pueblo, digamos, ya no como digamos, unificando distintos aspectos de nuestra visión de la lucha de clases en una inmensa mayoría, ¿sí?, que es el pueblo que no participa de ese 3, 4, 5% de las ganancias que se concentra, digamos, de la población, que concentra a lo mejor el 50% de las ganancias de una sociedad, ¿sí? Ese otro resto del pueblo, que es la inmensa mayoría, que tiene problemas para pagar la luz, que tiene problemas para pagar el agua, que tiene problemas para pagar la salud, que tiene problemas para pagar la educación. Bueno, esa demanda se ha transformado en una demanda que empieza a emerger, casi te diría, universalmente, ¿no? Sí. Con distintas particularidades. Y lo que pasa en Chile va a ser muy importante estudiarlo, analizarlo, acompañarlo, porque, bueno, creo que es se está moviendo la estructura más profunda de nuestra América, ¿no? Claro, me parece que estamos en el medio del conflicto, Sí. Digamos, como proceso, estamos en el medio, en el centro. Sí. Ahora hay que esperar cómo se resuelve esto, cómo se va a resolver. Yo soy optimista, y soy optimista porque ya hay consenso en varios espacios chilenos, o sea, donde se comenta de que esto que yo hablaba acá de un estado deliberativo, creo que acá nosotros en Argentina entendemos bien lo que es un estado deliberativo. Aclaro, hago un paréntesis, en Chile no hay consejos deliberantes, en los municipios no hay consejos deliberantes, hay consejo municipal pero no deliberante. Nosotros sabemos lo que es un consejo, lo que es deliberar, y hemos tenido 2 reformas constitucionales, la del año 94, ¿no es cierto?, la nacional, y también acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese estado deliberativo es reconocido ya incluso como yo ayer decía, el gobierno es el que llegó más tarde a reconocer este estado deliberativo. Ahora en Chile se le dice, digamos, esto en vez de deliberativo, que es una situación plebiscitaria. Como tú muy bien apuntabas, en relación con el pueblo, que es el pueblo que se está manifestando, es el pueblo que ya dijo que quiere un plebiscito. Eso lo dice, no lo digo yo, lo estoy repitiendo de un constitucionalista.
Entonces, esto lo entendemos lo que quiere decir, o sea, la gente ya interrelacionó, digamos, que el problema que yo tengo de deuda, de pago, de falta de vivienda, etcétera, etcétera, no solo es un problema económico sino que y social, sino que es un problema político, y este problema se tiene que resolver por la política. Creo que hay consenso en aquello, digamos, de buscar una respuesta, una salida importante, y creo que eso marcaría, ojalá que esto marque un bienestar, digamos, para la sociedad chilena, y que nosotros también podamos desde lejos también poder interpretar esto que nos puede servir o sea, ¿a qué es lo que voy? Tener una respuesta exitosa. Ya son demasiados los palos que hemos recibido, todas las cosas terminan mal. Claro. Lo bueno, o sea, ahí, para volver a lo de Bolivia, o sea, un proceso que iba por un camino excelente para el pueblo, para la sociedad y también para América Latina, tener este traspaso que no sabemos cómo se va a recuperar. Claro. Bueno, habrá que acompañar esta lucha, habrá que meditar. Los partidos políticos de la izquierda tendrán que pensar en profundidad todo esto que está pasando, ¿sí? Estamos transitando un nuevo siglo con múltiples transformaciones y requieren de la creación de los actores políticos de nuevas formas y nuevas soluciones a estos desafíos que se nos presentan, ¿no? Y tenemos un gran objetivo, que es el bienestar de nuestros pueblos. Ese es el gran objetivo, y la preservación de nuestros territorios y de nuestro ambiente para las generaciones futuras. Claro. Bueno, Carlos, no sé si querés hacer algún otro comentario, y si no, mira, yo creo que hay que esperar, no aventurar el resultado de este paro nacional hoy día en Chile, todo Chile, no es solamente Santiago, pero creo, o sea, no sé exactamente la hora, si van a ser las 15 horas, 17 horas, que se va a volver a convocar la gente ahí en lo que se denomina la Plaza Italia, donde se han hecho todas las manifestaciones, y ahí se va a hacer un cálculo, ¿no es cierto?, de la movilización que pretende ser importante. Bueno, Carlos, aparte de eso, han habido algunos conatos de incidentes en algunos lugares, eso sí, es parte, digamos, del paisaje, Exacto. No, pero realmente se está haciendo una movilización masiva y bueno, y pacífica. Bueno, Carlos, muchas gracias por tus reflexiones. Vamos a seguir el tema de Chile con mucha atención y con mucho cariño, porque es un país al que nos sentimos totalmente hermanados desde nuestros orígenes. Y bueno, la semana que viene te volvemos a contactar. Bueno, un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, y ahora sí, un tema que nos recuerda este origen y este momento que estamos viviendo. Bueno, aquí acompañados por la música de esta canción tan hermosa que se llama El Cóndor Pasa. Es una canción emblemática, porque quiero contar una pequeña anécdota sobre este tema. Es una canción del folclore tradicional, del altiplano, que una de esas canciones rescatadas de la memoria popular, pero que tiene una particularidad. La han difundido en el mundo dos grandes artistas, que son Simon and Garfunkel, que la incorporaron a uno de sus discos más exitosos, que es no me acuerdo ahora el nombre del disco, pero incorporan esta canción, pero hacen algo que es terrible: se apropian de los derechos de autor de esta canción, que es una canción del pueblo, una canción de origen incierto, y esto es un poco el reflejo de lo que nos pasa, ¿no? Que vengan y se apropien de nuestras riquezas, de nuestras cosas lindas, de nuestro territorio, de nuestras, inclusive en este caso de una de nuestras canciones emblemáticas. Pero bueno, que la canción vuele, que la canción se difunda, que tenga alas y que nos acompañe.
Bueno, muchas gracias a Carlos Méndez por el informe sobre Chile, y en breves minutos más vamos a estar hablando, estamos esperando que se ponga en contacto con nosotros Carlos Russo desde Mendoza. Queríamos consultarlo a Carlos por el tema del agua en Mendoza, que es un tema central. Mendoza debe ser una de las provincias argentinas que tiene una enorme tradición en la gestión del agua, y además hay toda una historia de luchas populares que se remontan a principios del siglo XX. Y que allá es un recurso escaso, ¿no? Claro, sabemos que Mendoza es un territorio, un gran territorio, en su mayor parte desértico, y la administración de los cursos de aguas que bajan de los Andes resulta imprescindible para poder desarrollar actividades agropecuarias, para poder desarrollar la viniticultura, sí, y para desarrollar... Entonces, para la vida y para la producción. Exactamente. Entonces, el agua siempre ha sido un tema muy importante, tema que en la actualidad se ve amenazado por los intereses de las grandes mineras, que, como todos sabemos, ¿sí?, la minería a cielo abierto atenta contra el uso racional del agua. Estamos con Carlos. Hola. Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Qué lindo poder hablar contigo, que nos hayas podido contactar. Y recién estaba haciendo yo una breve introducción, porque bueno, queríamos consultarte acerca de unas noticias que hemos leído sobre la ley 7722, creo que es, que regula el uso del agua en Mendoza. Comentaba yo que Mendoza debe ser la provincia que tiene una historia de participación popular y de discusión y de lucha en torno al agua que no tiene otras regiones del país, y que en gran medida hoy esta provincia tan bella que es Mendoza se ha desarrollado por la gestión de un uso racional del agua, y si esto se altera, bueno, nos preocupa a todos los argentinos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, justamente ahora estamos frente a la legislatura en una manifestación de las asambleas, de las ONG ambientalistas y de grupos autoconvocados en defensa de nuestra ley. Estamos en alerta y movilización porque efectivamente desde el gobierno provincial y desde inclusive sectores del justicialismo y de Unidad Ciudadana hay interés en modificar la ley. O sea, lo que nos dicen algunos senadores justicialistas que están en este momento es que habrían cuadrado a los legisladores de ellos que estaban por la modificación, que están tratando de evitar estas posiciones en la legislatura, pero bueno, hay preocupación de los sectores ambientalistas y como habrán visto en la lectura de algunos elementos que solemos enviar nosotros, la ley 7722 es la que impide o la que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en minería metalífera. Claro. Y quieren efectivamente producir un cambio. Hay dos elementos fundamentales en la ley, que es, primero, enumerar los contaminantes básicos, los que se han usado frecuentemente para lixiviar, el ácido sulfúrico, el mercurio y el cianuro, y también plantea otras sustancias contaminantes u otras sustancias del mismo tenor. Bueno, ese otras sustancias quieren retirarlo para evidentemente habilitar otros métodos que por ahora no se pueden enumerar porque claro, a lo mejor no están todavía desarrollados. Y hay un tema más, que es que la declaración de impacto ambiental de los proyectos metalíferos pasa por la legislatura y debe ser aprobada. También quieren sacar eso de la ley, de tal manera que solamente el Ejecutivo lo resuelva. Hay otro proyecto además que plantea hacer parques mineros controlados donde la ley directamente no exista. Los dos proyectos son uno de Unidad Ciudadana y otro del Partido Justicialista, justamente. Y hay un proyecto en diputado, de un diputado intransigente, Martínez,
que propone directamente dar de baja la ley, proponer un par de medidas protectivas con una reglamentación del Departamento General de Irrigación y un Consejo Provincial del Ambiente, o sea, nada, eufemismo. Hacer caer la ley y que la megaminería contaminante entre fuerte en Mendoza de vuelta. ¿Qué problema? Sería un enorme retroceso porque Mendoza hoy es una de las provincias que es vanguardia en este tema de la protección del agua, ¿no? ¿Será que se están yendo unos compañeros acá? Sí. Estoy hablando en la radio, compañero. En definitiva, mira, el año pasado también se quiso hacer caer la ley, el año pasado. Y nosotros hablamos desde distintas ONG y asambleas. Yo participo en la ONG ambientalista Grupo Gaia, que en principio es algo que generó el Partido Socialista Auténtico Mendoza, y también en la Asamblea de las Heras por el Agua Pura. Esos dos espacios, entre nosotros y otros varios espacios más, nos presentamos en la legislatura e presentamos nuestras posiciones. También la trajimos a Maristela Vampa, vino el Quique Viale, trajimos a Horacio Machado, hicimos una movida muy grande y ganamos un año. El año pasado ya caía la ley y no lograron hacerlo. Bueno, están tratando de hacerlo este año y parece que este año tampoco van a poder, pero en la medida que nos mantengamos en la calle con una defensa irrestricta y que inclusive las asambleas vecinales por otros temas, asambleas vecinales por el agua potable, estas asambleas también están presentando posición por el agua pura y por la defensa del ambiente. Entonces, esto se está haciendo saber en todos los barrios, en todos los lugares donde haya alguna clase de militancia nuestra, los vecinos ya lo están tratando. ¿Entendés? Qué bueno, qué bueno. No es activismo solo, sino también en las instancias vecinales, en las instancias populares, y me refiero a populares no solamente en el sentido teórico, sino de los pueblos, claro, están discutiendo esto y bueno, tratamos de seguir llevando la antorcha, ¿verdad? Qué bueno, y yo recordaba, ¿no? Antes de iniciar la entrevista, que Mendoza tiene una enorme tradición sobre este tema, ¿no? Porque es una provincia construida sobre un gran desierto y la administración del agua es central para que la vida fluya, ¿no? En sus distintas formas. Vos sabés que por acá hay una anécdota interesante que pasó Darwin en su periplo sudamericano. Sí. En una oportunidad que inclusive había un poco de viento sonda, que es ese viento seco y cálido que hay en cualquier época del año que te puede fabricar 30 y pico de grados en pleno invierno. Y pasa Darwin por acá y dice, no sé cómo la especie humana puede desarrollarse en este territorio. O sea que evidentemente un siglo y pico después, si se ve que este lugar tiene las condiciones que tiene, sus arboledas, sus prados, su producción agrícola, es todo por la mano del hombre, desde las épocas de los originarios del lugar, desde los hermanos originarios que sabían cómo manejar el riego, hasta la llegada de otros sectores de otras partes del planeta que interpretaron que era sagrado el manejo del agua, el manejo del arbolado, el manejo del riego en general. Es lo que llamamos quiere destruir todo. La inteligente intervención del hombre que mejora el ambiente, ¿no? Bueno, Carlos, nos solidarizamos con esta lucha, la vamos a seguir de cerca, nos parece que es un tema de gran trascendencia, no solo para Mendoza, sino porque tiene que ver con reclamos y con luchas que se van a dar en todo el país. Sabemos que vienen por nuestra cordillera, sabemos que vienen por nuestros recursos naturales, y la Argentina tiene que defender esos recursos y tiene que defender fundamentalmente el hábitat del ambiente para que este sea un lugar donde se pueda vivir bien. Simplemente eso. En principio estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos. Y esta es una punta de lanza para modificar muchas otras cosas. Hemos visto lo que ha pasado recientemente en Bolivia, nadie se come que sean solamente problemas institucionales o de otra índole. Está el litio, está el gas, está el petróleo, y acá también el tema de megaminería, gas y petróleo a través de fracking. Por eso se quieren implementar a morir. Esta es la llegada. Destruir esta ley sería el inicio fuerte de una forma de explotación, de saqueo secante y contaminante
de nuestros recursos y de nuestros bienes comunes. Terrible. Por eso estamos defendiendo la rajatabla, porque por acá o por aquí se empieza. Y ya vimos el ejemplo del país hermano, lo que está sufriendo por pelear o defender sus recursos y su propia organización. Así que bueno, en las calles, pido disculpas porque ha habido intervenciones, fotos, ruido, estamos acá frente a la legislatura, como lo hacemos todas las semanas. Muy bien, está muy bien. Carlos, aprovecho que te tengo también en la radio para pedirte una reflexión y una mirada sobre lo que está pasando en Chile, ustedes que están ahí vecinos, ¿no? Sí, sí. A un paso, digamos, a un tiro de piedra medio complicado. Un tiro de piedra de 400 kilómetros, pero estamos cerca. Más que los 4.000 metros. Sí, hay que pegar un salto. Mira, es complejo lo que está pasando en Chile. Efectivamente hay una rebelión popular muy importante en todo el territorio. Esperemos que se pase ese ruido. Y creemos que es muy auspicioso. Efectivamente, el gobierno no está sufriendo lo mismo que acaba de sufrir Morales en Bolivia. Parece que Piñera tenga un montón de muertos, hace un mes la gente en la calle, la economía parada no sería problemático, porque como es del palo no es problemático. Sabemos que hay mucho interés en cambiar cosas de fondo en el país vecino. Nosotros constantemente estamos hablando con amigos de las distintas organizaciones. Los sectores estudiantiles están muy comprometidos con esto, se están comprometiendo sectores sindicales y sobre todo sectores que operan en las distintas poblaciones. Y además, una inmensa autoconvocatoria, lo cual es muy interesante, pero también tiene sus limitaciones. Claro. Porque el autoconvocado que no termina organizándose de alguna manera, no solamente puede tener inconvenientes, sino que cuesta mantenerlo con el tiempo. Entonces, el miedo es que esto con un par de reformas se aplaque, y por otro lado, la esperanza es que no se aplaque con nada y que se produzcan cambios de fondo. Hay que pensar que Chile es uno de los países, si no el país más desigual de América Latina, con un crecimiento económico más o menos razonable, distribuido por el 5 o 10% de su población. Así claro. Que se hartaron, no son 30 pesos, son 30 años, como decían por ahí. No es un aumentito, no es un problemita, sino que hay un problema de fondo. O sea, vos te recibís, por ejemplo, en la universidad y a precio de valores argentinos debes 3 millones y medio de pesos, por ejemplo. Entonces, una locura. Pensar que empezás tu vida profesional después de un inmenso esfuerzo tuyo y familiar y resulta que estás endeudado por toda la vida, pero a lo mejor a esa altura ya tenés hijos y empiezan otras deudas, entonces entre salud, educación, transporte, la gente tiene millones de pesos, debe habitualmente un año o un año y medio de sueldo, cualquier chileno que tenga trabajo formal. Es delirante. En la Argentina anda tan mal que no podíamos deber tanto. En Chile, como había cierta estabilidad económica, la gente tiene una deuda extremadamente grande y no es dueña ya de su destino, ni de su pasar, ni de su situación económica. Así que bueno, en fin, nos parece auspicioso y veremos para dónde sigue. Por ahora, en una situación compleja, sabemos hoy del paro, del país completamente parado hoy. Todas las centrales obreras, los sectores de distinta representación laboral, estudiantil, del transporte, hoy está el país parado. No sé si les llegó esa información. Sí, por supuesto, estuvimos hablando sobre el tema chileno temprano y ahora vamos a seguir. Pido disculpas, pero estaba en la calle, no las he podido escuchar. No, está bien. Tenemos ahora próximamente una entrevista con un exdiputado del PT y después con gente de Ecuador, o sea que estamos tratando de tomar una mirada de todo lo que está pasando en nuestro continente, que por supuesto que está muy agitado todo el continente. Y acá, si me disculpas, una movida muy importante ayer, porque la comunidad boliviana es muy grande en Mendoza. Ajá. Oficialmente el 10%, me parece a mí que ya la comunidad boliviana en Mendoza es casi el 20% de la población. Mira qué bien. Que tenemos 2 millones de habitantes, o sea, que entre 300 y 400 mil son familias bolivianas. Y ayer una buena movida muy importante de apoyo a Evo hacia el consulado y a la legislatura también. Y nos agarró una tormenta que parecía esa tormenta de las películas, bueno, salimos todos corriendo, pero hubo un apoyo muy importante desde Mendoza a la institucionalidad y a la transformación que estaba produciendo Evo Morales en Bolivia. Lo menciono porque, como te digo, hay muchos bolivianos en Argentina, pero también muchísimos de ellos están en Mendoza. Qué bien. Sí, le hemos dedicado estos días y le seguiremos dedicando también al seguimiento de lo que pasa
de los acontecimientos de Bolivia. Habrá que razonar, pensar y movilizarse, ¿no? Digamos, estar en las calles, pero también estar con la mente abierta para ver por dónde se sale de esta situación de crisis que vive el continente, ¿no? Como decíamos ayer, empezamos el fin de semana con una sonrisa por la liberación de Lula y terminamos con un gusto amargo por el derrocamiento a través de un golpe de Evo Morales, ¿no? Uno de los mejores gobiernos que tuvo el continente en las últimas décadas. Y cuando decíamos que era un problema económico, nos decían, pero económico ¿por qué? Si el país no estaba tan mal, ¿cómo económico? Porque por los intereses que se tocaron en ese gobierno donde la economía andaba bien para el pueblo. Claro, ¿no? Y por la concentración de... Ahí siempre recordábamos que, por ejemplo, este personaje que ahora está tomando notoriedad, Camacho, es una de las familias que tradicionalmente manejaron el negocio del gas en Bolivia. Entonces acá se están, además de cuestiones xenófobas y racistas extremas, se está moviendo toda una cuestión de intereses económicos que tienen que ver con este modelo de saqueo que se ha impuesto en buena parte de nuestra América. Bueno, todo nuestro continente y en general en lo que siempre denominamos el tercer mundo, que es la reserva, el almacén, el patio trasero de todos los sectores concentrados e imperialistas, lógicamente. Bueno, Carlos, a seguir adelante con la reivindicación y la lucha por la defensa del agua. Eso es un bien de todos. Es lo que garantiza la vida y lo tenemos que hacer por nosotros y por las generaciones futuras, porque tenemos la responsabilidad de entregarles un mundo que pueda ser vivido. Exactamente, como dice nuestro artículo 41 de la Constitución. Muy interesante, para el que no lo haya leído, por favor, vaya y visítelo cuando habla del tema ambiental, muy bueno. Bueno, muchas gracias por tu participación, Carlos, y seguiremos atentamente lo que pase. Este micrófono va a estar abierto para cualquier cosa que quieran transmitir en esta lucha por la defensa del agua. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchos cariños, y mándenle por donde ande al amigo Mario también un saludo y un cariño para él y su familia, y para todos los compañeros. Muchísimas gracias. Voy a contar una pequeña infidencia. Me acaba de llegar un mensajito que está escuchando el programa desde la orilla del río, del lago Lácar. La está pasando. Sí, me enteré que se estaba castigando por el sur, pero bueno, en fin. Ya va a andar por el norte de la provincia de Buenos Aires, también amenazó. Así. Cada uno sufre a su manera. Bueno, lo tenía merecido. Bueno, Carlos, un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, fue la palabra de Carlos Russo, un amigo al que siempre consultamos, informándonos sobre esta lucha tan importante en torno a la preservación del ambiente, al cuidado del agua, y bueno, que es un tema pero tan importante que y es la lucha por los recursos naturales que la sociedad pone como bienes comunes y debería cuidar, y el modelo capitalista propone como bienes de uso. Claro. Sí, y en esta necesidad, este compromiso, ¿no?, que tenemos que asumir con las generaciones que nos superan, ¿no? Yo tengo la suerte de ser abuelo, estoy muy feliz con ser abuelo, pero también estoy 2x3 me siento una enorme preocupación por el mundo que le vamos a dejar a nuestros nietos, y el tema, digamos, de la locura contaminante y consumista en la que estamos metidos, ¿no? Cómo salimos de este modelo que está destruyendo el hábitat del planeta. El planeta no se destruye, el planeta va a seguir existiendo por millones de años. Existió antes que los que estamos en riesgo de seguir existiendo es la civilización humana, que deberá tomar nota de estos desastres
y hacer las cosas como hay que hacerlas, cuidando el ambiente. Bueno, Daniel, querías hacer un comentario sobre otro tema que es interesante, que es las elecciones de España de este fin de semana. Sí, las elecciones en España que convocó Sánchez del Partido Socialista Español, al no llegar a un acuerdo con parlamentario, con Unidas Podemos para hacer un gobierno de coalición, convocó a elecciones pensando que le iba a ir mejor en esta elección y que podría gobernar sin llegar a un acuerdo de coalición, o sea, gobernar en soledad el PSOE. Obviamente, bueno, a vista de los resultados, en primer lugar, no solo... Comentemos los resultados primero. Los resultados, claro, los resultados fueron un tiro por la culata. O sea, el PSOE no solo perdió 3 escaños con respecto a los que tenía en abril, Unidas Podemos perdió 6 escaños con respecto, o 7 escaños con respecto a los que tenía en abril, pero hubo un crecimiento inesperado para el Partido Socialista Español, que fue de la ultraderecha, de Vox, que llegó a 53 escaños. Con lo cual, la derecha tomó fuerza, el Partido Popular mantuvo, creo que perdió 3 escaños nada más en total, y hubo un crecimiento también, no solo de la derecha más reaccionaria en España, sino que también hubo un crecimiento de los partidos independentistas y autonomistas de Cataluña y el País Vasco. La buena noticia es que después del resultado de estas elecciones, que no fueron todo lo buena que quería o que pretendía el gobierno del PSOE, sí se cerró un acuerdo finalmente hoy con Iglesias como vicepresidente, entre el PSOE y Unidas Podemos. No les alcanza con esa coalición, van a tener que recurrir a la abstención de algunos sectores de Ciudadanos y de otros partidos, y van a tener que sumar también a adhesiones de estos partidos independentistas y autonomistas, pero se allana el camino para una coalición de gobierno que se había fracasado después de junio, y al final, bueno, terminaron haciendo lo que deberían haber hecho hace 6 meses, un poco tarde y en peores condiciones, pero bueno. Bueno, ojalá puedan resolver la conformación de un gobierno por el bien del pueblo español, y ojalá que sea exitoso. Sí, llamar la atención contra el crecimiento de algunas organizaciones que reivindican la violencia, el racismo. Ya no es el liberalismo el problema, es la ultraderecha reaccionaria y ultraconservadora. En la ciudad de, creo que es Dresden, de Alemania, se acaba de declarar en forma simbólica alerta nazi porque el partido nazi en esa ciudad también tuvo un crecimiento exponencial. Entonces, cuidado con lo que está pasando, ¿no? A despabilarse los partidos de izquierda en la Europa y en otros lugares del mundo. Que no solo los de izquierda, sino los de centro, incluso los de centro derecha, porque estos los corren por derecha. Que no queremos volver a una nota de situaciones terribles del pasado. Una nota no de color, pero sí que rescata algunas visiones que no son de unidad de la derecha necesariamente. Como dijimos hoy, Malcorra ya dijo sin pelos en la lengua que lo de Bolivia fue un golpe de Estado, y en Uruguay el dirigente que salió tercero en la elección del Partido Colorado, que va en una coalición de gobierno o de una unión con la calle Pou, que es el que va a enfrentar a Martínez en el balotaje de dentro de 12 días,
también dijo que lo de Bolivia es un golpe de Estado. Es que es así. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos con una muy interesante entrevista que tenemos para ustedes. Bueno, y volvimos después de esta tanda. Estamos en contacto con nuestro amigo Adán Villaverde, que es catedrático, ex diputado del PT en Brasil, y bueno, una persona con una gran trayectoria política, a la que queríamos consultar sobre la realidad política brasilera y esta buena noticia de la liberación de Lula, cómo está impactando esto en Brasil, y por supuesto después vamos a querer preguntarle sobre los acontecimientos de Bolivia y Chile. Perfecto. Hola Daniel. Te escuchamos perfectamente. Sí, perfecto. Buenas tardes Daniel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en la radio La Luna de Buenos Aires, el programa La Brújula. A mí es un honor, es una satisfacción enorme poder hablar desde Brasil acerca del momento político de nuestro país y también de la América Latina en general. Y claro que las últimas cosas, sobre todo la cuestión de Bolivia, nos dejan muy triste lo que está pasando al pueblo boliviano en este momento, pero la América Latina vive sus avances y sus retrocesos, ¿no? Tuvimos ahora este éxito muy importante después de casi un año y medio de lucha para que Lula, que fue al cárcel de forma absolutamente injusta, con un golpe mediático, un golpe parlamentar, un golpe de las élites brasileñas que no aceptaban experiencias de gobierno como fueron la de Lula y Dilma, con las diversiones más dirigidas a los pobres, a los que más necesitan, y hicieran, além de colocar Lula de forma injusta en el cárcel, están implementando un gobierno que es un gobierno que hace un desmonte en la estructura del Estado brasileño, se atacan los derechos y las conquistas que costaron mucho al Brasil llegar a la posición que llegó. También hacen un desmonte en las funciones públicas del Estado, y más que esto se rinde ainda a la subordinación internacional, y esto es lamentable que esté ocurriendo en Brasil. Y fue en este contexto incluso que después de un año y medio de lucha, de movilización, de presión popular, tuvo una decisión del Supremo Federal de Justicia de nuestro país que dijo que los derechos de la persona tienen que ser defendidos hasta en última instancia. Todos los derechos individuales tienen que ser protegidos, y las decisiones solo puede llevar a alguna decisión de cárcel después de que todo el derecho de defensa sea cumplido en el Brasil. Y esto en base a esta decisión, pero también en base a la presión popular, en base a la solidaridad internacional, y también un poco por el fracaso del actual gobierno brasileño y sus límites, sobre todo la crisis económica en que ha colgado la sociedad brasileña. Hay en este momento una correlación de fuerzas más favorable a Lula y sobre todo a los sectores más populares,
lo que este conjunto de cuestiones llevó a esta decisión del Supremo de crear las condiciones para que un día después de la decisión del Supremo, los abogados de Lula tomasen la iniciativa de sacarlo del cárcel, que fue un gran éxito, fue una gran fiesta, vamos a decir así, al pueblo y a los sectores democráticos, progresistas brasileños, y conmemoramos mucho. Y después Lula ha hecho un gran decomiso en San Bernardo, que es su tierra, su ciudad natal, donde vivió, donde nació, donde luchó, donde es una referencia muy grande. Uh-huh. Y bueno, esto es un nuevo elemento en la política brasileña, sobre todo en este momento en que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno que está, del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista de los sectores populares, de los trabajadores, de la universidad, de los científicos, de los sectores económicos incluso de Brasil, el gobierno camina de forma muy acelerada una gran tragedia social, y en este contexto que Lula también logra la posibilidad de dejar el cárcel. Repito, que hace más de un año y medio que se encuentra, pero de forma injusta. Fue una forma, a partir de un golpe, como le dijo, que sacó la presidenta Dilma, que colocó la Constitución brasileña en la basura, y ahora la decisión del Supremo por lo menos recupera lo que está escrito en la Constitución de Brasil, que usted se puede ir a ser encarcelado después de cumplir todo el proceso judicial legal, hasta las últimas decisiones que puede tomar y recorrer. Y esto es un reparo. Esperamos que esto sea un inicio, esté empezando la retomada del Estado democrático de derecho en nuestro país, Daniel. Muy bien. No pudiera hacer una síntesis acerca de Brasil. A mí me parece que es un poco este camino, esta trayectoria, y hubo una tentativa de reacción de los apoyadores de Bolsonaro. El sábado y domingo hicieron algunas pequeñas manifestaciones, pero el ambiente está incluso muy desfavorable a ellos, sobre todo por el tragedia del gobierno, y más porque hay una opinión muy grande, la opinión pública, que la operación llamada Lava Jato no tiene legitimidad y ha servido para un instrumento político para que Lula no pudiera ser candidato en las últimas elecciones, y solo por esta desastrada operación que Bolsonaro preside el país en el día de hoy, porque si Lula hubiera tenido la posibilidad de en las últimas elecciones ser candidato, seguramente lo ganaba las elecciones con una razonable tranquilidad. No nos cabe duda que la cárcel de Lula fue el resultado de una decisión política de los sectores de la economía concentrada de Brasil y los sectores más atrasados de la política brasilera, y también no nos cabe duda que la libertad de Lula es un hecho político, producto de la movilización del pueblo, de lo que tú desarrollaste con mucha claridad. Perfecto. Y hay una otra cuestión que no me olvidé de señalar, pero los intereses internacionales, la banca, el sistema financiero, la forma como la cuestión financiera ha, vamos a decir, capturado el papel de las funciones públicas del Estado,
y bueno, las fuerzas que se articulan en torno del retroceso mundial, vamos a decir así, en el ataque a la democracia en todos los niveles en el mundo, comandada por el trumpismo y todo esto, por supuesto están por detrás también lo que hicieron con Lula, lo que hicieron ahora con Evo Morales, sí. Y están a sustentar el gobierno de Piñera en Chile, porque hoy por ejemplo el pueblo chileno está en todo el país me parece que está en paro, y ¿por qué no soporta más esta experiencia también desastrosa neoliberal en Chile, que muchas veces llegó acá en Brasil como si fuera un paraíso? Chile fuera un paraíso neoliberal, las mejores experiencias de la América Latina estaban aconteciendo en Chile, y todos nosotros decíamos que esto no era verdad, que la situación, que Chile caminaba para una convulsión social, y bueno, esto también pasó a ocurrir en los últimos días, las últimas horas, y sobre todo en el día de hoy, donde hay un paro general en Chile. Mas también no puedo me olvidar de registrar, primero la solidaridad las informaciones que tuvimos de la solidaridad y articulación muy importante de Alberto Fernández, de su equipo y el Grupo de Puebla, junto con el gobierno de México, su presidente, su canciller, para que crease las condiciones para que en esta madrugada, con mucha dificultad, me parece que solo consiguió salir de Asunción a las 5 horas de la mañana. Evo fue llevado en el avión del Estado mexicano, debe estar llegando en este momento en la capital federal de México. Ya está en México. Y también me parece que tuve enorme dificultad también por la madrugada de pasar por el tráfico aéreo de Perú, y informaciones que tenemos es que el gobierno mexicano, de forma correcta, de forma democrática, de forma justa, tuve que hacer mucha presión tanto a Paraguay cuanto a Perú, para que se pudiese crear las condiciones para Evo de forma segura ser recibido más una vez, como es una tradición del México, recibir aquellos que salen de forma antidemocrática, injusta, de forma injusta de sus países. Pero nos preocupa mucho el estado de sitio también en Bolivia, nos preocupa sobre todo el pueblo boliviano, que ha vivido una enorme experiencia en los últimos años con Evo, ha mejorado las condiciones de salud, ha mejorado las condiciones de educación, han generado más puestos de trabajo, han combatido las diferencias sociales, todo esto, y a mí me parece que estas son incluso las razones principales por la cual la oligarquía boliviana, los militares bolivianos, no consiguen entender que el Estado plurinacional de Bolivia es una experiencia muy generosa, fue una experiencia con Evo muy generosa, donde las organizaciones sociales inclusivos de los pueblos originarios tuvieron una experiencia absolutamente singular, donde banderas importantes como la tradición española, la tradición de los pueblos originarios se hundieron las dos, y esto incomoda mucho las élites, y donde también, pero que tenemos de información acá, 5 lenguas oficiales en Bolivia son reconocidas, el Estado de la Nación Indígena también, tiene su propia autoridad originaria, todo esto es una mezcla de democracia con tradición originaria del pueblo y de respeto enorme a su trayectoria, a su historia. Por tanto, nunca vivimos nada tan avanzado a favor de los pueblos originarios como está haciendo la experiencia
del comando de Evo Morales y toda su experiencia en estos años del gobierno, y ahora los sectores regresivos, los sectores autoritarios, los sectores militares, los sectores oligárquicos están empezando a destruir todo esto. Sabemos que quemaran las casas de militantes, quemaran la casa de hermana de Evo, entraron también en la casa de Evo y, en fin, hicieron algo absolutamente fascista, sí, antidemocrático, antipopular, inaceptable del punto de vista de las relaciones humanas para nuestra América Latina. Es una regresión enorme y revela el papel incluso de las Fuerzas Armadas vía de regla en la América Latina, como tuvo el papel infelizmente muy parecido en los años 60 y 70 en nuestros países, en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, todo esto. Me parece que estas tragedias históricas empiezan a repetir, como decía me parece que fue Engels que decía, que o Marx después, que la historia se repite como comedia, de dos maneras, como tragedia o falsa, o grandes farsas, y me parece que las cosas se combinan en este momento en algunos países de América Latina. Sí, coincidimos con tu mirada. Al principio del programa hicimos un repaso por todo lo que fue el gobierno de Evo, quizás uno de los gobiernos más novedosos, más sobresalientes de toda nuestra América. Junto, creo que las grandes novedades fueron en los últimos años el gobierno de Lula, el gobierno de Evo, y ahora tenemos una gran expectativa en lo que pueda hacer López Obrador en México. Pero queríamos hacerte una reflexión, porque tenemos que aprender también de los errores que se han cometido. Perfecto. Nosotros decíamos que, primero, condenar el golpe de Estado. No queremos nunca más que las Fuerzas Armadas tutelen las democracias en América Latina. Nunca más. Ese es un camino que no queremos volver a transitar. Eso no cabe la menor duda. Tiene que ser contundente. Segundo, decíamos, el gobierno de Evo es un gobierno sobresaliente, no solo por su economía, sino por todo lo que tú mencionaste muy bien. Fue una transformación cultural, un avance significativo para la población boliviana, el destierro del analfabetismo, la integración de las culturas originarias, la promulgación de una constitución que ha sido elogiada en todo el mundo. Pero me parece que tenemos que poner también una mirada en el problema de de cómo se articulan los liderazgos con los procesos democráticos y con la formalidad democrática, que durante mucho tiempo nosotros es un tema que lo hemos tenido ahí como en segundo plano, pero parece que debemos fortalecer estas relaciones de la democracia y se tienen que, como ocurrió en Brasil, donde a Lula pudo emerger el liderazgo de Dilma, y demostró Dilma que pudo ser una muy buena dirigente, y así tiene que ser. Así tiene que ser. Las fuerzas políticas, las fuerzas populares deberán construir las alternativas para seguir creciendo, para seguir caminando, y no tener que forzar situaciones para reelecciones eternas. Perfecto. No sé si coincidís con esa mirada. Sí, claro. En primero, sí, Daniel y nuestros queridos oyentes del programa La Brújula y de la radio La Luna, ¿no? Tengo mucho acuerdo. Claro que a mí siempre, por una cuestión jerárquica, a mí siempre entiendo que los golpes
ocurren, sobre todo los golpes de derecha contra las buenas experiencias de izquierda. Seguro. Los golpes ocurren mucho más por las cuestiones importantes del gobierno, por las buenas experiencias de gobierno, como fue Lula, como fue Evo, ahora más recientemente, do que por los errores de nuestras experiencias. A mí lo que llevan a la derecha a no soportar, sobre todo experiencias como de Dilma y de Evo, fueron los acertos de nuestro gobierno. Pero la lucha política, ella también depende mucho de la correlación de fuerzas. Y por supuesto, los errores que cometimos, y somos humanos, y cometemos errores políticos como todos lo cometen, muchas veces cuando gobernamos empoderamos sectores y muchas veces tuvimos un poco de creencia en algunos sectores que ellos estaban avanzando para un campo democrático, progresista, que iban a ser republicanos, que iban a tener medidas, iban a comprender la importancia, por ejemplo, de combinar dos cosas, sobre todo en la América Latina: el desarrollo, el desenvolvimiento, el crecimiento, más sobre todo la inclusión social, sobre todo la mejora de la calidad de vida de todos que más precisan y necesitan. Y en determinado momento de esta experiencia venimos que las élites, nuestras oligarquías, incluso infelizmente los sectores militares y otros, son influenciados por la banca financiera, por la presión externa de los países centrales, sobre todo de los monopolios más imperialistas, todo esto, y hace una influencia enorme sobre nuestro pueblo, que a pesar de ter sido se beneficiado por políticas de inclusión importantes, por ter mejorado desde el punto de vista del empleo, por ter tido más políticas sociales, más políticas de educación, más políticas de salud, todo esto acaba llegando muchas veces, cuando tiene elecciones, vota en contra de estas experiencias progresistas, o cuando vienen estas ideas de golpe, como recientemente tuvimos en Brasil y en ahora más en Bolivia, algunos sectores populares acaban incluso apoyando estas experiencias, que son experiencias contra ellos mismos, y muchas veces no se dan cuenta de eso. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar que no basta gobernar bien, no basta hacer las cosas dirigidas a lo que más necesita. Tenemos que construir conciencia política en el pueblo, para que el pueblo tenga las dimensiones de interpretar momentos políticos como este del golpe en Bolivia, como este momento que vive Chile, como la reciente experiencia que llevó a Alberto a la victoria en Argentina, y el golpe que ha dado sobre Dilma acá, y que llevó Lula a prisión por 1 año y medio de forma inaceptable en Brasil. No hay nuestra obligación no es más solo gobernar bien. Aunque tengamos que gobernar bien, tenemos que crear conciencia política en el pueblo. Y esto que puede ser, vamos a decir, al final y al cabo de todo, hundir las dos cuestiones para que podamos hacer la transformación estructural importante en la América Latina, y esto, y quienes no nos quiten esta experiencia de forma simplificada, de forma inaceptable o autoritaria, como fue en Brasil y Bolivia más recientemente. Entonces, tengo acuerdo con tu análisis, pero quiero reafirmar esto. Tenemos que denunciar los golpes, tenemos que denunciar los ataques a los derechos de conquista del pueblo, tenemos que decir que estos gobiernos no están a servicio de nuestros países, están a servicio de otros intereses que no los intereses del pueblo de nuestros países, pero más también tenemos que evaluar bien y no cometermos algunos errores, repetirmos algunos errores que cometimos otras veces, y sabemos que esto en algún grado acaba dando más municiones a nuestros adversarios políticos para que puedan realizar
su estrategia sí, de gobierno, que es muchas veces llegar quizás al poder de cualquier manera, a cualquier costo, los fines justificando los medios. Para ellos valen todo. Ahora miraba las mayores críticas a Evo Morales de que está a 13 años en el gobierno. Bueno, claro. ¿cuántos están más que 13 años en el gobierno en el mundo y fueran grandes líderes mundiales en el mundo entero? Exacto. Esto es una cuestión oportunista, táctica, y no es una cuestión estructural, y tenemos que no concordar con este tipo de argumentos, porque es un argumento artificial y es para olvidar la verdadera realidad de la cuestión democrática de nuestros países. Te agrego a eso que me parece Perfecto. que deberíamos también poner un ojo en el rol de los partidos políticos y cómo se fortalecen los partidos políticos que están en un proceso de mucho desgaste, ¿sí? Y cómo recuperan la iniciativa como organizaciones del pueblo y como organizaciones centrales de la democracia. Perfecto. Sí, no hay ninguna duda, porque quien más sufre con esta crisis, vamos a decir, del Estado moderno, de la crisis de representación del Estado moderno, más derechamente son los partidos políticos. Están en una enorme crisis. Claro que la sociedad, de un modo general, y su organización también vive sus crisis, pero los partidos tienen que hacer un balance, hacer una evaluación, hacer una reconstrucción, una reformación, si necesario fuera. Tenemos que mirar bien incluso nuevas experiencias que están a surgir, porque yo soy de aquellos también que entiendo que no hay democracia sin instituciones, no hay democracia sin pueblo, no hay democracia sin pluralismo, sin representación, sin organizaciones sociales, no hay democracia también sin partidos, claro. ¿no? Sin opinión, sin libertad de opinión, y también defiendo que la cuestión plural, el pluralismo de ideas nunca fue problema. Viera un problema la diferencia cuando ustedes no saben enfrentar la diferencia. Ahí sí se queda un problema importante. Por tanto, el pluralismo, la diversidad de nuestra sociedad es muy importante, y los partidos políticos tendrían que adecuarse o hacer una lectura nueva de lo que le está aconteciendo y cambiarse, adaptarse, reconstruir en esta línea, porque sin partido muchas veces solo favorecen a algunos sectores que por ellos es mejor que no haya ni partido, ni política, ni instituciones, porque ellos gobiernan a partir del mercado, a partir del dinero, a partir de su fuerza, del control económico, y a ellos no conviene la existencia de partidos políticos. Por eso los desconstruyen la democracia, lo desconstruyen las instituciones, desconstruyen la política, y para perpetuarse en el poder o volver al poder, como fue recientemente en Brasil o recientemente Bolsonaro, por ejemplo, ni partido tiene. Creó un partido a la víspera de las elecciones y ahora ni existe más el partido Bolsonaro. Está casi desmontado el partido, claro. Sobre todo por corrupción, por desviación de conducta de sus miembros y tal. Pero en las elecciones sirvió para derrotar Fernando Haddad y llegar al poder al modo, ¿no? Con apoyo de Trump, con apoyo internacional, con la Cambridge Analytica, todo esto que hace parte del último tiempo de la política en nuestros países acá de la América Latina y del mundo. Bueno, Adán, la verdad que estamos muy contentos con esta intervención tuya en nuestra radio. Esperamos volver a contar con tu opinión en el futuro. Para nosotros es muy importante, por supuesto, lo que pasa en Brasil. Esperamos poder verlo a Lula el 10 de diciembre acá en Buenos Aires. Sí, yo no sé si Lula puede salir de Brasil. Esto ahora me quedó en duda tu pregunta.
pero me parece que no puede salir. Pero sin duda, si pudiera, no sé si no sacar el pasaporte de él, pero si no sacar el pasaporte de él, no tengo ninguna duda de que Alberto lo va a invitarlo y Lula estará con certeza en Buenos Aires. Yo estoy incluso, no sé cómo está la comitiva del PT que va a pose de Alberto, ¿cómo se te dice? Pose, ¿no? La Asunción. Asunción de Alberto. Sí, el domingo estuvo Dilma. Yo creo que yo voy a estar incluso en la comitiva, y si yo estuviera en la comitiva, yo asumo el compromiso con ustedes de ir hasta el estudio de la Radio La Luna. Ajá, buenísimo. Yo voy derecho ahí a la Radio La Luna y al programa, te dar un abrazo y hablar con tus oyentes, con quien te lo escuche todos los programas, del programa La Brújula. ¿Sabés que iba a ser un honor el fin de semana? Si estuviera en la comitiva, seguro me voy hasta ahí. Bueno, ¿sabés que tenemos además una relación de amistad con Gabriela Orden, de más de 30 años, que la mantenemos permanentemente, igual que con Elvio? Claro. Quiero decir que fue a pedido de Gabriela que estoy hablando con usted. Para mí es un honor y casi una orden de Gabriela hablar con Radio La Luna. Gabriela tuvo que viajar y me pidió para sustituirla. Creo que no, por supuesto no la sustituí a la altura, pero a mí lo hago con mucho gusto y porque soy muy amigo y compañero también de Gabriela acá en Brasil por muchos años, de Elvio. Que es nuestro amigo que me acompaña acá, está a mi lado acá, escuchando lo que estoy hablando, a ver si no estoy deslizando en las frases o cometiendo algún error en castellano acá. Muy bien. Estar de ir en este lado, pero me encantó mucho, viste, Daniel, y mucha honra mismo, mucha satisfacción poder hablar con usted y con los amigos que te lo escuchan todos los días en el programa. Bueno, Adán, muchas gracias. Bueno, es un compromiso de que nos vemos el 10 de diciembre si estás por Buenos Aires. Perfecto. Si yo me voy a Buenos Aires, seguro voy a rajar, seguro. Bueno. Se lo afirma acá, está bien. Bueno. Un abrazo, amigo. Un grande abrazo a los todos. Un abrazo y muchas gracias por este contacto. Está bien, cómo no. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, tenemos en este momento comunicación con Mentor Sánchez, un dirigente asesor de la CONAIE de Ecuador y de Ecuarunari y del movimiento Pachacútec. ¿Querés agregar algo más a la presentación? Bueno, es psicólogo, sociólogo y analista político. Mentor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Mentor. Un saludo muy afectuoso a todo el pueblo de Argentina, especialmente a los movimientos sociales, a los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas de Argentina y a toda la sociedad en sí, y un agradecimiento particular a este prestigioso medio de comunicación por darme la oportunidad de compartir algunas ideas, reflexiones sobre los hechos acaecidos en Ecuador y en otros países de América Latina. Quisiera de alguna manera decir que el problema acá en Ecuador viene siendo arrastrado desde hace algún tiempo debido a un gobierno, ¿no es cierto?, que paulatinamente ha ido impulsando una serie de políticas de corte neoliberal que actualmente lleva un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un crédito de 4.200 millones de dólares, desde cuyo organismo financiero internacional se han condicionado varias políticas de ajuste, como es típico, como es común, para supuestamente reactivar la economía.
los derechos de los trabajadores se vean afectados y las empresas empiecen a contratar, hacer sus acuerdos por contrato, por horas, por tiempos, y los trabajadores pierdan sus derechos colectivos, ¿no es cierto? Como el seguro, la seguridad, horas extras, en fin. Ese es un atentado que está presente en este momento acá y que ha golpeado al sector laboral. Otra de las medidas es que el Fondo Monetario condicionó el crédito si había una eliminación de los subsidios, en este caso de los derivados del petróleo, como es la gasolina, el diésel, y frente a eso el gobierno efectivamente dio paso a ese decreto, y ese fue, digamos, el detonante aquí en Ecuador para que empiece la reacción de toda la sociedad y de modo particular impulsada por el movimiento indígena, esto es por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, que agrupa a la Ecuarunari, a la CONFENIAE y a la CONAICE. Luego, a través de este proceso de resistencia y de lucha de la CONAIE se han sumado los obreros, los estudiantes, los trabajadores, ¿no es cierto?, los intelectuales, en fin, las mujeres. Toda la sociedad se unió a este acto de resistencia y de lucha que efectivamente empezó en octubre. Claro, el problema no es solamente porque se eliminaban los subsidios a la gasolina y al diésel, sino que hay problemas acumulados, como por ejemplo, tanto el gobierno de Rafael Correa y de su continuador, que es el actual presidente Lenín Moreno, han dejado tremendos procesos de endeudamiento. Durante este periodo de más de 10 años, el gobierno se ha endeudado en más de 60,000 millones de dólares con los organismos financieros internacionales. Una cifra que no hay antecedentes en el país. Eso es un elemento. El otro elemento es que también este gobierno o esta dupla de Correa y de Moreno, que responden a Alianza País, por actos de corrupción y saqueo a los fondos públicos, se han despilfarrado cerca de 70,000 millones de dólares. También no hay cifra en el país de un saqueo de los fondos públicos del Estado como ha pasado aquí en el Ecuador. Mentor. Después de la colonia, el saqueo más grande sería este. Sí, escucho. Sí, Mentor. Mira, lo que estás contando realmente es casi como un déjà vu de lo que pasó aquí en el país con el gobierno de Macri, o sea, endeudamiento, flexibilización o intentos de flexibilización laboral, solo que aquí la cosa decantó de otra manera porque teníamos este año elecciones, hubo una cierta complicidad de la burocracia sindical que no se enfrentó al modelo neoliberal, tibiamente alguna declaración, pero poco más que eso, y finalmente llegamos a una situación límite, pero afortunadamente esa situación límite llegó en un momento en que teníamos un año electoral y evidentemente este gobierno neoliberal fue desplazado nuevamente digo porque el modelo venía ya haciendo intentos desde otro lado, ¿no? Con golpes de Estado y todo eso. Esta era la primera vez que llegan por vía democrática estos intereses al poder. Y lo bueno es que se resolvió de una manera civilizada y democrática. Pero no pasó eso en Ecuador. O sea, en Ecuador hubo una gran movilización, incluso obligó al gobierno de Lenín Moreno a trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil en algún momento, ¿no? Si no estoy equivocado. Y
Pero bueno, finalmente tuvo que retroceder con la medida del decreto de eliminación de subsidios, y esta ola de indignación que paralizó el país y que fue una antesala de lo que está ocurriendo ahora en Chile, si se quiere. No es que haya motivado, pero sí fue como un aviso de lo que está ocurriendo en toda la región, que es el hartazgo de estas políticas neoliberales de ajuste y todo eso. Pero ¿cómo sigue la situación ahora? ¿Cómo está en este momento la situación? ¿Y cómo ves esta ola de neoliberalismo que pretende avanzar sobre derechos adquiridos, y que es básicamente reaccionaria en ese sentido, con respecto a lo que está pasando en el vecino país de Bolivia, lo que ocurrió con Evo Morales? Bueno, actualmente acá en el país, en Ecuador, está suspendida esta medida que fue derogada, digamos, por el gobierno, y que ya lleva más de un mes preparando una nueva medida que tendría que no volver a repetir, en este caso, la eliminación de los subsidios. Y entonces, supuestamente, están planificando esa nueva medida. Hasta ahora no lo dan a conocer. Nosotros, como organizaciones indígenas del país, estamos atentos a cualquier tipo de medida que afecten los intereses de los más pobres de este país, que son los campesinos, los pueblos y nacionalidades, los trabajadores, las familias de escasos recursos, en fin. Entonces, en este momento estamos en un velo esperando cuándo va a ser el pronunciamiento final. 1, 2, el movimiento indígena La CONAIE, nuestra organización, ha tomado distancia del proceso de diálogo. ¿Por qué razón? Porque en este proceso de diálogo el gobierno ha seguido enjuiciando a los principales dirigentes de la CONAIE, del Ecuarunari y de la CONFENIAE. Y además de eso, están los muertos, pasan la docena de muertos, hay más de 1.300 heridos, hay cientos de desaparecidos, hay madres embarazadas afectadas, hay niños que han perdido sus ojos y adolescentes torturados. Entonces, nuestra organización ha dicho, en un clima de esta naturaleza, no vamos a dialogar mientras no pare la represión, la persecución y la estigmatización. Esa es la posición del movimiento indígena, y si el gobierno vuelve a retomar las medidas, nuestra organización ha dicho, vamos a un planteamiento definitivo. Así estamos acá en el país. Ahora, me parece que en el contexto internacional podríamos decir que se ha reactivado la barbarie del neoliberalismo en los Andes. ¿Cómo es posible, digamos, que a nombre de la democracia, en unos casos, ¿no es cierto?, se reprime y se asesina al pueblo inocente, y en otros casos, a nombre de la democracia, se defiende la dictadura, se defiende el gatillo fácil, se defiende el asesinato, ¿no? Es paradójico lo que pasa, por ejemplo, entre Bolivia y Ecuador. Así es. Evo, por un lado, dice, no voy a permitir que las Fuerzas Armadas y la policía repriman y maten al pueblo, y para evitarme ese sangriento enfrentamiento, yo renuncio. Aquí el presidente de Alianza País, que fue binomio de Rafael Correa, da órdenes para que las Fuerzas Armadas y la policía repriman, y tenemos un saldo de 10 muertos. Y frente a esto, la ONU, Organización de Naciones Unidas, en Bolivia le dice, tiene que renunciar Evo Morales por esto. Y en cambio acá le tapan y le cubren, y hay una complicidad con esta acción represiva
y de asesinato y ya de genocidio al pueblo ecuatoriano de este gobierno. Dicho de otra manera más fácil, hay un comportamiento dual, ¿no? Sí, contradictorio, una hipocresía internacional que da cuenta de la posición política de la Organización de Naciones Unidas para favorecer los grandes intereses de las empresas transnacionales y de los gobiernos de turno de derecha, como pasa en Libia, como pasa en Chile y como pasa en Ecuador. Bien, mentor. Mira, lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo, pero bueno, lo que dejamos en claro entonces es que en Ecuador el movimiento indígena y las bases de trabajadores están en una alerta permanente y en pie de lucha con respecto a ver qué ocurre con la nueva medida del gobierno en relación al aumento de los combustibles, que se vería reflejado a través de la quita de subsidios, lo cual encarecería también el costo de vida, transporte y todo lo demás. Obviamente esto no está cerrada este capítulo y te vamos a seguir contactando para que nos mantengas al tanto de qué novedades se van desarrollando allá en Ecuador, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo la intervención. Quedaste en mandarme un documento que lo vas a tener listo mañana, así que lo estaríamos analizando y comentando el día lunes. Y te volvemos a llamar en muy poquito tiempo para ponernos más al tanto y profundizar un poquito más, con más tiempo tal vez, lo que está ocurriendo allá. ¿Te parece bien? Correcto, solamente me queda agradecerles a ustedes y reiterar mi afecto y mi saludo al pueblo de Argentina, que para mí es mi segunda patria en realidad. Siempre que voy me tratan de la mejor manera y quiero dejar mi gratitud y reconocimiento ante ese afecto y esa sensibilidad del pueblo argentino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, mentor, y estamos en contacto. Hasta la próxima. Bueno, y ahí se nos está yendo el tiempo del aire. Fue un programa intenso con entrevistas internacionales. Tuvimos la voz de Chile, tuvimos la voz de Ecuador, tuvimos la voz de Brasil. Nos ocupamos del tema de Bolivia y nos ocupamos del tema del agua en Mendoza, o sea que muchos temas para este programa de La Brújula. Y la elección en España. Y la elección en España, o sea que no es un dato menor. No nos quedó nada por tratar. Bueno, ahora sí, nos despedimos y los esperamos la semana que viene en el 11:40 del dial. El lunes a las 12 horas, como siempre. Un abrazo a todos los que nos acompañaron. Chao, buenas tardes.